Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien y me da mucho gusto saludarles. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios, agradeciendo nuevamente porque Él nos brinda todo lo que necesitamos, nos brinda vida, salud, nos brinda paz y pues todo lo que permite, tanto para las personas buenas como las personas malas, es debido a su misericordia. Tenemos que agradecer eso hoy y siempre. Vamos a orar para dar comienzo a compartir esta palabra. Amado Padre, te doy muchas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros seres queridos. Muchas gracias por un día más, por darnos vida, salud, tranquilidad, por esa paz, por todo. Te ruego, Padre, que nos ayudes a comprender esta palabra y me ayudes a expresarme correctamente para saber cómo llegar a esos corazones. Yo solo predico, tú tocas los corazones de las personas si es tu voluntad. Yo te pido que nos ayudes a comprender esa voluntad y tiempos y que nos ayudes a acercarnos a ti, que pongas el querer como el hacer en nuestros corazones y prediquemos sin cesar, sin temor, con valentía y con todo lo que se requiere para llegar a ti, para estar ese día cerca de ti y disfrutar de tu presencia, disfrutar de esa eternidad que tienes para todo ser humano, pero a tu lado, frente a frente, cara a cara. Ayúdanos a llegar a esa meta, pero también a arrepentirnos de todos y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a comprender esa voluntad y saber en qué nos hemos equivocado. Perdónanos por todo lo malo que hayamos hecho y ayúdanos a saber qué situaciones hemos hecho y dejarlas de repetir. Ser más como tú, como Cristo. Permítenos, Cristo, ser como tú, tomar nuestra cruz y seguirte y dejar todo lo malo, toda abominación, todo pecado, y que toques el corazón de todos los niños y adultos para que sigan adelante con tus caminos. Que esta prédica sea el inicio de ello. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos el día de hoy a predicar en Salmos capítulo 31. Vamos a comenzar con el versículo 1. Salmos capítulo 31, versículo 1. Para el día de mañana yo espero que recuerden esto. Si no se hace, bueno, hay que empezarlo a realizar. Agradecer a Dios por todo lo que sucedió el día de hoy. Tanto bueno como malo, porque sabemos que Dios está permitiendo que pase algo también malo para que haya un bien de todo esto. Vamos a darle gloria y honra y vamos a agradecerle por lo mismo. Entonces, bueno, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Si no se tiene, si no se ha incorporado esos hábitos, hay que realizarlos de manera activa. Eso es muy importante. Declaración de confianza. ¿Cómo podemos confiar en Dios? Pues en primera, obedeciendo, sabiendo su palabra, instruyéndonos, pero necesitamos obedecerlo. Hay que tener confianza en Dios. Así que esta y la próxima semana hablaremos de la declaración de confianza en Dios. Y en este caso habla de confianza frente a los enemigos. Y dice así:
que es un salmo de David. Primer versículo. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Confundido. Muchas cosas pueden llegar a generar pánico entre diferentes personas. Por ejemplo, las falsas noticias. Hay que tener mucho cuidado con lo que se difunde en internet, por ejemplo, desde cosas tan pequeñas como cuando a alguien le duele una parte del cuerpo y busca en internet, y normalmente los padecimientos que le aparecen a uno son hasta fatales. Pues ese es un ejemplo en el que tenemos que empezar a tener cuidado para no ser confundidos, pues en una parte de la información. Páginas falsas que prometen darnos muchas cosas a cambio de nada, a cambio de poco, que comprometen nuestros datos o nuestra información financiera, y nosotros pensamos que son simplemente pues situaciones comunes o verídicas incluso. Hay que saber discernir, y así como tenemos que discernir en todas las partes de la vida, también en la parte espiritual. No confundirnos, saber cuáles son las doctrinas, bueno, la doctrina de Dios, que es una, y las demás doctrinas que no son de Dios, como esas en las que se menciona que los seres humanos pueden ser apóstoles, profetas, bueno, y de repente empiezan a decir cosas que son con base a sus ocurrencias, a su carnalidad, y hay un ejército de seguidores ciegos, y sí, la palabra ciegos, porque no tienen ese discernimiento, y han llevado incluso a esos seguidores hasta perder la vida por sus propias manos, con tal de obtener algo a cambio que a final de cuentas pues se convierte en el infierno, por así decirlo. Es decir, si un seguidor le lleva a un grupo a quitarse la vida, obviamente ellos no van a tener ninguna recompensa, pero sí el castigo eterno. Entonces hay que pedirle a Dios que nos libre en su justicia, de acuerdo a sus leyes. No vamos a pedir, por ejemplo, que nos dé algo malo para que podamos seguir adelante. Es decir, no se trata de pedir a Dios cosas que no vayan conforme a su palabra o a su voluntad. No podemos, por ejemplo, estar pidiendo que alguien que nos cae mal en cualquier contexto pierda la vida, por ejemplo. No, tenemos que apegarnos a la justicia de Dios, y así tiene que ser. Librarnos en su justicia. Número 2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Eso no quiere decir que Dios no escuche, que Dios esté sordo. Más bien es que se atiendan las peticiones que se están realizando, que solicitemos a Dios que nos salve. Pero no solo se trata de salvarnos en vida, más importante es salvarnos del castigo eterno. Porque salvarnos de la vida va a durar poco tiempo. El placer, la felicidad, pero la eternidad con Dios está delimitada por esa palabra inicial, es para siempre. Entonces, Dios tenemos que tomarlo siempre con la visión de ser nuestra roca fuerte. Cristo es la roca, Cristo es nuestro respaldo. Y así, muchos personajes se respaldaron en la fe, a través de una comunión estrecha con Dios, y podían ver milagros, y pues lo que hacían prosperaba. Todo esto a voluntad de Dios, claro.
Y como he dicho, milagros modernos no quiere decir necesariamente que estemos viendo cómo se divide el Mar Rojo, por ejemplo, pero sí podemos ver milagros modernos, situaciones contra toda esperanza, una persona sanarse de una enfermedad que decían los médicos que era incurable, o salir de un estado pues en el que ya estaban desahuciando a cierta persona. Entonces ese tipo de milagros son a los que podemos referirnos. Y Dios puede hacer lo que quiera. Si Él quiere dividir otra vez el Mar Rojo, lo va a hacer. Pero en primera, ¿somos dignos de ver ese tipo de milagros de Dios? Obviamente no, y tampoco somos merecedores. Y de todo lo que podemos decir que tenemos, tampoco somos merecedores incluso. Refiriéndonos también a lo bueno, claro, pero somos merecedores de la vida. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se decían que si se transgredían, eso significaba muerte? Hay muchas cosas que implicaban que a una persona la apedrearan afuera del campamento. Y ahorita, simplemente porque empiezan a salir leyes humanistas que pues abogan por las personas, ya cada quien se da la facilidad de pecar en la forma que quiera. Y entonces se van perdiendo las leyes, se va perdiendo la línea de trabajo que Dios ha determinado inicialmente, y se van perdiendo muchas cosas. Ahorita pues el mundo cada vez se va corrompiendo más, pero mientras más se corrompe la palabra de Dios, más rápido llega. Y mientras más rápido llega esa palabra de Dios, más rápido se acerca el tiempo del juicio, del cual no debemos de tener miedo si estamos caminando con Dios. Y si tenemos miedo, vamos a pedirle a Dios que nos permita y nos enseñe cómo caminar a su lado. Porque quien está caminando con Dios no teme. Y eso es experiencia propia. Y bueno, pues vamos a dar continuidad con esto. 4. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Dios es nuestro refugio. Muchas veces hay situaciones en las que todo está en el aire, no hay nada definido. Pero cuando nos encomendamos a Dios, todo parece tener un sentido y un significado. Cuando empezamos a leer su palabra, a escucharla, a instruirnos o a investigar sobre la misma, nos podemos dar cuenta que todo va adquiriendo un significado en concreto. Así que vamos a encomendarnos a Dios y Él nos librará de esa red que han escondido. Hay que pedirle no solo la parte tangible de las cosas, sino el porqué. Es decir, no vamos a pedirle a Dios solamente que nos saque de la red, que nos libre de la trampa en la que hemos caído por nuestros enemigos envidiosos que nos ponen diferentes cosas en el suelo para que caigamos. Más bien, hay que pedirle también a Dios porque nos enseñe. En primera, estar atentos. En segunda, si caemos, saber por qué caímos. Si es una prueba, si lo merecemos por un castigo. Y en tercera, perdonar al enemigo y orar por él, que yo creo que es una de las partes más difíciles de todo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos por un enemigo, por ejemplo? Por un enemigo y sobre todo en un momento que nos hizo algo. A lo mejor se puede pensar que, como dije,
orar porque le vaya mal a una persona, si hay gente que lo hace incluso, pero esa no es la forma. Eso no es lo que Cristo ha determinado, que se ame al enemigo. Y obviamente, orar por el enemigo es, por ejemplo, orar para que conozca a Dios, conozca a Cristo, para que todo vaya de la mejor manera con esta enseñanza y la ponga en práctica. Y haya paz por ese lado. Aunque como hijos de Dios no podemos tener paz todo el tiempo, porque siempre tenemos que estar enfocándonos a Dios. Imagínense si alguien tiene paz todo el tiempo, obviamente va a olvidar que Dios existe, va a dejar de tener comunión con Él y se va a enfocar a otras cosas, incluso a regresar a muchos pecados. Así que debemos siempre de enfrentar nuestros problemas, porque siempre los va a ver desde el punto de vista de Dios, la oración, el amor y todo lo que tenga que ver con su palabra, que es la que nos ha dejado para marcar la pauta. Y bueno, 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Encomendarse a Dios, no solo encomendar nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu. Hay que recordar. Y un testimonio de un conocido que va a predicar a lugares peligrosos de esta misma zona donde se graba el video, el Estado de México. Empezó a predicar en un lugar donde los usos y costumbres están muy arraigados y pues se hace incluso hasta justicia por mano propia. Y entonces conoció a un hombre que pues estaba alcoholizado. Y entonces también empezó a platicarle de Dios, a platicar del arrepentimiento y pues a generar un conocimiento sobre los versículos de la palabra en donde se habla que es pecado perder el juicio a causa del alcohol. Ojo, no hay que ser extremistas tampoco. No estoy diciendo que es pecado tomar alcohol, pero sí empezar a ingerir la cantidad suficiente como para perder el juicio, aunque sea un poquito. Es decir, gente que toma un vaso, una copa nada más, no implica eso, que pierda el juicio dependiendo de la tolerancia que tenga. Pero ya, de 2 para arriba, empieza a existir diferentes situaciones que pueden llegar a perjudicar a la persona. Incluso, pues hasta llegar a generar errores irrecuperables en la vida de los mismos seres humanos. Hay que tener cuidado con el alcohol. Y bueno, entonces este conocido fue a predicar a un hombre alcoholizado a uno de estos pueblos cercanos. Y entonces cuando le generó los versículos, bueno, no le generó, cuando se los enunció, empezó a ofenderse el hombre alcoholizado y sacó un arma de fuego. Entonces, apuntando a quien estaba predicando, empezó a lanzarle amenazas de que ya no iba a pasar de ahí. Empezó a hablar con muchas groserías y de una manera pues sobresaltada se encontraba en su carácter, pero obviamente el efecto del alcohol lo hacía moverse de un lado y para otro. Y entonces el conocido que estaba predicando enunció otro versículo en el que
pues decía, tú vas a matar mi cuerpo y yo probablemente esté con Dios cuando lo hagas. Pero tú, con esto, estás echándote encima al que va a matar no solo tu cuerpo, sino tu alma. Entonces, debes de tenerle miedo, no al que mata el cuerpo, sino al que mata el alma. Entonces, el hombre alcoholizado empezó como a entrar en reflexión, bajó el arma y empezó a quedarse callado, sumiso, y permitió que se le siguiera predicando. Entonces tuvo un aprendizaje. Y bueno, el predicador después, pasó un mes después, se encontró el mismo hombre y seguía alcoholizándose, lamentablemente. Pero todo esto nos lleva, en primera, a que ya no queda en uno. Ya se hizo la predicación. Si la gente no escucha, pues allá ellos. Pero ya no queda en uno la responsabilidad. Que no se le haya predicado, que no se le haya hablado de la palabra, que no se le haya protegido de esa manera, porque espiritualmente proteges a alguien cuando le lees la palabra, y no me refiero a una superstición o brujería de que sea palabras mágicas o palabras de protección y de seguridad, sino que estás dándole un consejo, un conocimiento, una sabiduría determinada para que pueda aplicarla después. Y hay que recordar que la palabra siempre lleva fruto. Así se la leamos a alguien que sea la persona más necia de todas, siempre va a llevar fruto esta palabra, y podemos pues trabajar tarde o temprano. Vamos a ir observando muchas características positivas en quien recibe estas predicaciones. Y bueno, pues encomendar nuestro espíritu a quien creó ese espíritu, esa alma, pero sobre todo a quien puede destruir esa alma también. 6. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Vanidades ilusorias, los que tienen dinero, los que quieren dinero, poder, fama, todo eso dura hasta menos de una vida. Puede durar menos y la gente resiente. Pues al final de todo eso resiente, el poder acaba, el dinero se acaba, todo lo banal se acaba. Pero Dios es para siempre, Cristo es para siempre. Y hay que tener siempre eso en cuenta. Esperemos en Dios, no esperemos en los placeres de este mundo, que a final de cuentas son para un ratito nada más, pero Dios es para siempre. La eternidad es determinada por Dios. 7. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. He conocido mi alma en las angustias. Nos gozaremos en la aflicción. Dios nos ha conocido en las buenas, en las malas. Él sabe por qué estamos pasando lo que pasamos. Pero también, así como brinda o permite que suceda determinada situación, también permite que se salga de una determinada situación por igual. Y entonces, Él es quien nos salva porque Él nos conoce al 100%. 8. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Dios nos ha librado de tantos enemigos que incluso ni nos hemos dado cuenta. De tantas conspiraciones y planes y cosas en nuestra contra que no podemos darnos cuenta luego. Pero malo sería que nos diéramos cuenta y que Dios no nos libra. Por eso hay que ser agradecidos en todo momento, porque Dios nos libra de todo tipo de males. Pero tenemos que estar enfocados en ese cuidado, en seguir la palabra, en la comunión con Dios,
la comunión con los hermanos también, y ser como Cristo, tomar nuestra cruz y dejar a nuestro viejo yo, dejar que muera. 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido mi tristeza, de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Estamos viendo aquí un punto muy importante. A causa de nuestras propias maldades tenemos este tipo de consecuencias. Y David aquí relata, en primera, que está aceptando que hizo mal. Y en segundo lugar, que se le está yendo la fuerza. Que todo le está afectando, no solo a nivel físico y mental, sino a nivel espiritual. También se puede tener pues un malestar en ese tipo de niveles. Cómo se le va acabando su vida, y el dolor aumenta, causa desgaste, causa cansancio. Y también cómo se ha consumido sus ojos de llorar mucho. El alma y el cuerpo, en todo sentido. Así que le pide a Dios misericordia, porque se ha agotado toda su fuerza. 11. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Incluso señala David que la gente le da la vuelta. Para eso necesitamos pedir misericordia de Dios, dejar las iniquidades, acercarnos más a Él. Si tenemos adicciones, vicios, mañas, tentaciones y caemos en todo eso, hay que acercarnos a la palabra de Dios, hay que escuchar la palabra de Dios mismo. Y también se trata de saber cómo Dios trabaja en las personas. Pedirle que nos enseñe a hacer bien las cosas y a comprender su voluntad y sus tiempos de la mejor forma. Entonces, dentro de todo lo malo, encomendarnos a Dios es lo bueno. Dios es el único bueno y hay que tenerlo en cuenta. No nos vayamos, como dije, por placeres carnales, por placeres terrenales, por fama, dinero, gloria. Vamos por Dios, porque repito, estos placeres duran un poco y Dios es para siempre. Vamos a orar para que Dios genere el aprendizaje en nuestros corazones y podamos estar bendecidos esta semana. Amado Padre, muchas gracias por esta palabra, por permitirnos conocerte a través de la misma, por generar en nuestros corazones el entendimiento. Ayúdanos a trabajarlo, a vivir esa palabra tuya, a tener esperanza en ti, dejar nuestras iniquidades y tener misericordia. Ayúdanos a seguir adelante, a aprender y a ser hacedores de tu palabra y dejar a un lado el ser oidores olvidadizos. Ayúdanos a obedecerte en todo, a enterarnos de todo lo que es tu palabra para que te podamos obedecer de acuerdo a la misma. Y bendice nuestras vidas, a los niños, a los adultos, a los adultos mayores también, a toda persona. Bríndale salud, brinda tranquilidad frente a los problemas, bríndale la solución a sus problemas, paz en el trabajo y una perfecta administración económica, paz en el hogar, salud, vida, energía, ánimos, fuerza. Pero todo esto, que sepan que es de ti y que luchen para tener de cerca ese sentir de tu misericordia.
para comprender tu voluntad y tus tiempos y para que le seamos agradables a Dios y si es su voluntad que nos ayude en todo lo que necesitamos. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les guarde y les bendiga. Mucho gusto haber platicado con ustedes y predicado esta palabra suya. Hay que orar, hay que ayunar en caso de ser posible, leer la palabra y llevarla a la práctica para ser como Cristo. Hasta luego.